Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar aprendiendo a hacer un lindo top en crochet. Es súper fácil para principiantes, así que vamos a ver cómo lo podemos realizar y también les daré la explicación para que lo puedan hacer en diferentes tallas. Yo estaré utilizando un ganchillo de 5 milímetros, hilo o lana de 3 milímetros. Yo voy a estar utilizando esta lana acrílica, una aguja lanera, tijeras y una cinta para medir. En mi caso yo voy a estar trabajando con unos 22 centímetros de largo. Esta va a ser el largo del top, pero recuerden que esto lo pueden variar. Entonces lo primero que necesitamos hacer son estos centímetros los vamos a tejer en cadenas, teniendo en cuenta que dependiendo el hilo que estemos utilizando, estos se pueden coger o no. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren, por ejemplo, tejerla de largo de unos 22, le agreguen al menos 1 o 2 centímetros extra. Muy bien, entonces yo tengo acá, voy a comenzar haciendo cadenas. No voy a contar las cadenas, sino que vamos a utilizar el centímetro. Así pueden variarlo a su gusto. Entonces simplemente el largo que deseen lo van a hacer en cadenitas. Muy bien, entonces miren acá. Ya yo tengo mis centímetros que quiero de largo en cadenitas. Yo quiero que quede de 22. Hice 2 centímetros extra. Entonces acá esto mide 24 centímetros. 35 cadenitas y vamos a hacer 3 cadenas extra para subir. Entonces acá tengo 1, 2, 3 cadenas extra. En la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer nuestro primer punto alto extendido, que es el que vamos a estar trabajando. Acá entonces tomo lazada, paso por la cadenita, traigo hilo. Y voy a pasar primero de una en una, vamos a pasar estas lazadas. Miren, vamos a tomar y voy a pasar por esta. Tomo, paso por estas dos. Tomo y paso por estas dos. Y acá tenemos un punto alto extendido. Pueden trabajar en otras puntadas si así lo desean. Pueden trabajar en punto alto doble, el que ustedes prefieran. Yo voy a estar trabajando en esta puntada. Entonces tomo lazada, siguiente cadena. Paso hilo, traigo hilo, tengo 3 enganchos y voy a tomar lazada y pasar primero por esa y después paso de 2 en 2. Y esto es lo que vamos a repetir todas las cadenitas. Todas las cadenitas, en cada una vamos a hacer un punto alto extendido. Muy bien, así me quedaría esta primera vuelta, que sería el largo de nuestro top. Muy bien, ahora vamos a subir a la segunda vuelta, que es la que vamos a repetir una y otra vez hasta tener el ancho deseado o la talla que buscamos. Entonces para la segunda vuelta siempre vamos a subir con 3 cadenas. Yo tengo acá, voy a subir con 1, 2, 3 cadenas. Voy a girar el proyecto. Y vamos a tejer en la pestañita de atrás. Siempre vamos a tejer en la pestaña trasera del punto. Entonces voy a hacer mi punto alto alargado. Acá, en el siguiente. Y voy a tomar la pestañita. En vez de tomarla así, vamos a tomar solamente la parte de atrás. Entonces vengo aquí. Y hago mi punto como de costumbre. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Vamos a tomar la pestañita por la parte de atrás. Miren acá, solamente una lazada. Y hacemos el punto como de costumbre. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para que nos quede acá esta línea. Miren, la lazada que no estamos tejiendo nos va a quedar una línea que nos va a hacer un diseño bonito. Además de que va a hacer que este top quede aún más elástico, de manera que va a poder adaptarse mejor a las diferentes tallas. Entonces esto es lo que vamos a repetir toda esta vuelta.
Aquí está terminada la segunda vuelta y miren cómo quedaría. Acá y de este lado se va formando la línea. Muy bien, esta vuelta, la número 2, la vamos a repetir una y otra vez. Entonces voy a comenzar la tercera vuelta de la misma manera, subiendo con 3 cadenitas, 1, 2, 3, que equivalen a mi primer punto. Y a partir del segundo vamos a tejer el punto alto alargado solamente por la pestaña de atrás. Siempre vamos a estar tejiendo en la pestañita de atrás del punto. Las medidas, en caso de que queramos hacer una talla pequeña, una talla mediana, larga, etcétera, necesitan las medidas. Entonces, a continuación yo les voy a dejar una tablita que les indica las medidas para cada talla. En este video vamos a estar tejiendo una talla pequeña o small y yo la haré con una medida de unos 80 centímetros, que sería la medida del busto. Acá tenemos los 80 centímetros o unas 31 pulgadas y media. Entonces, ¿cuántas vueltas necesitan tejer? Esto va a depender de la talla que estén buscando. En mi caso, yo voy a seguir tejiendo vueltas hasta tener aproximadamente unos 80 centímetros. Entonces yo voy a seguir tejiendo acá vueltas y vueltas hasta que esta parte de aquí me mida 80 centímetros. Muy bien, entonces miren acá como ya yo tengo la pieza. Les voy a dar las medidas de esta, que es talla small o pequeña. Me quedo aquí de unos 22 centímetros y medio, casi 23. Y acá de largo yo tengo los 80 centímetros. Entonces recuerden que si quieren hacer una talla más grande necesitan seguir tejiendo acá más vueltas. Muy bien, llegado a este punto simplemente vamos a unirla. Necesitamos unir acá estas dos partes para cerrar. Podemos utilizar una aguja o pueden utilizar también punto bajo. Entonces voy a dejar un trozo largo de hilo. Voy a hacer una cadenita aquí. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a unir estas dos partes. Muy bien, entonces simplemente vamos a pasar la aguja acá de lado y lado. Muy bien, después que tenemos unido vamos a darle la vuelta y vamos a colocar esa parte justo en el medio. Muy bien, tendríamos acá ya lo que sería nuestro top. Vieron que es súper fácil de hacer. Yo les voy a hacer unas tiras acá. Pueden hacerla en cadenas o como ustedes prefieran. Yo les voy a poner estas dos tiritas que las hice en punto tunecino. Entonces les voy a mostrar aquí. Yo hice estas dos para ponérselas acá a cada lado. Muy bien, les voy a mostrar cómo yo hice las tiras. Yo acá voy a hacer 3 cadenitas, que es el ancho de la tira. Tengo acá 1, 2 y 3. Entonces voy a pasar por la segunda cadena y voy a traer hilo. Y voy a pasar por la primera cadena y voy a traer hilo. Muy bien, ahora me voy a deslizar por cada una de las cadenas. Tomo lazada, paso por la primera. Tomo lazada, paso acá. Tomo lazada y paso por la última. Muy bien, entonces ahora voy a volver a tomar lazadas. Paso acá por el segundo punto, de esta manera. Y traigo lazada. Y paso acá por esta parte y traigo lazada. Y ya otra vez tengo 3 lazadas. Repito, tomo, paso por la primera, tomo, deslizo por la segunda y deslizo por la tercera. Y esto es lo que voy a repetir todas las veces que necesite por el largo deseado. Muy bien, miren acá cómo quedan las tiritas. Pueden hacer las cruzadas también, hacerle varias, esto es al gusto.
Simplemente este es un top básico, lo pueden variar a los colores que prefieran y también a las tallas que prefieran. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!